Bienvenidos, androides, navekianas, al nuevo vídeo del canal. Hoy es el cumpleaños del Sensei Toriyama y para ello os traigo el primer vídeo de dos que serán en total de su historia, su contexto, su vida y cómo desembocó Dragon Ball. Desde su niñez, su juventud, sus influencias, cómo empezó a publicar, los one-shot, Doctor Slam y cómo finalmente llegó a dibujar a un niño con rabo que se convertía en mono gigante y buscaba unas bolas de dragón. Toriyama ya sabemos cómo es muy introvertido y todo el trabajo de documentación es a través de entrevistas que he sacado del libro Dragon Ball Cultura número 1 de Derek Padula y de la web Kazensu, que os recomiendo que visitéis donde están transcritas todas las entrevistas que ha concedido Akira Toriyama. Espero que os guste, así que nada, allá vamos. Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en Nagoya, Japón. Es el primogénito de Karazu y Tombi Toriyama. Akira Toriyama significa la montaña del pájaro brillante. Se escribe con tres kanjis y uno de ellos es Tori, que significa pájaro. Como veremos más adelante, es una de las razones de que su estudio se llamara BERT Studio. Pasaremos un poco de puntillas por su niñez, pero hay que destacar cosas que le influenciaron mucho en su trabajo previo de Dragon Ball como en el propio Dragon Ball. Por ejemplo, que su mangaka favorito era Osamu Tezuka, el conocido por mucha gente como dios del manga. Sentó las bases de la mayoría de cosas que conocemos actualmente en la industria. Y sobre todo, el manga que más leía o más visitaba era Astro Boy. Toriyama siempre se recuerda a sí mismo dibujando, pero sí que tiene en mente, y cito textualmente una frase suya, el primer dibujo que él consideró que le quedó bien y que le hizo un poco ver que tenía futuro, que tenía talento. Mi primer recuerdo de un dibujo satisfactorio fue el de un caballo. Aún lo recuerdo. Sabía que había hecho bien las articulaciones. Siempre me ha gustado dibujar. Cuando era pequeño no teníamos tantas formas de entretenimiento como hoy en día. Así que realizábamos ilustraciones en primaria. Todos dibujábamos personajes de manga o anime que nos gustaban y nos lo enseñábamos entre nosotros. Una de las cosas que marcó al niño Toriyama fue la televisión. Para entender un poco el contexto social e histórico de la televisión en Japón en ese momento, debemos acercarnos a lo que era el periodo o época Showa. Traducido del japonés sería como el periodo de paz ilustrada y corresponde al reinado del emperador Hirohito, que abarca desde el 25 de diciembre de 1926 al 7 de enero de 1989. La mayor representación televisiva, lo que más se veía, lo que más marcaba a los niños de esa época, era las series de héroes disfrazados que luchaban contra el monstruo semanal. ¿No suena? Un arco al que nos enfrentamos a un villano y después de acabar con ese villano, a la semana siguiente teníamos otro diferente. El héroe tenía dificultades, pero al final conseguía sobreponerse y vencer. Toriyama está influenciado por la idea de crear productos de naturaleza alegre y sencilla, que era lo que destilaba esta época. Prefiere dejarte con una sensación de entretenimiento en lugar de crear conceptos violentos, oscuros o demasiado serios, si lo comparamos con el público occidental de esta época. Es muy interesante ver cómo en 2013 Toriyama todavía aplicaba los conceptos que él había mamado en su época al anime actual. Se desmarcaba un poco de la nueva época, ahora hablaremos de ella, y esto lo vemos, por ejemplo, en la entrevista que concedió a Shoko Nakagawa en 2013 en relación a Dragon Ball Z Battle of Gods. Cito textualmente: el anime reciente alberga personajes con relaciones complejas, por lo que desarrollé la trama simplemente con una esencia de época Showa, así que estaré muy feliz si puedo transmitir la diversión que yo quería a los personajes. La época a la que alude Toriyama, que entra un poco en confrontación con el contexto social e histórico en el que él se crió, es la época Heisei, que comienza el 8 de enero de 1989, un día después del fallecimiento del antiguo emperador, Hirohito. Esta época llega hasta el 30 de abril de 2019, fecha en la cual el hijo de Hirohito, Akihito, abdica del trono. En esta época, el tratamiento de las historias, tanto manga como anime, paulatinamente se va oscureciendo en el sentido de que hay relaciones más adultas, más oscuras, quizá algo más violentas, siempre dentro de su contexto,
y poco a poco se aleja de ese planteamiento para entretener y algo infantil que se contuvo o que se desarrolló en la época Showa. Pasamos de la niñez a la adolescencia y juventud de Toriyama. Esta vez el responsable de influir en su mente es el cine occidental, ya que recibió en muy poco periodo de tiempo una cantidad de referencias y de información que le marcaron de por vida. Por ejemplo, con la película Tiburón del 75, la primera de Star Wars del 77, El octavo pasajero, la primera de Alien en el 79, en el 82 Blade Runner, Terminator en el 84 y todo el James Bond clásico, sobre todo la película del 62 del Doctor No. También las películas de superhéroes, como por ejemplo Superman. Huelga decir, es totalmente destacable, es totalmente visible, remarcable la referencia brutal en Doctor Slump con Superman. Ya hablaremos más adelante de Doctor Slump, pero aquí vemos un ejemplo muy claro de cómo influencia una cosa externa a un artista que en líneas generales era muy esponja de todo lo que le rodeaba a nivel audiovisual. Ya conocemos dos de las tres patas del taburete de referencias del maestro Toriyama. La tercera es el boom de películas kung fu de la época de los 70. Aquí hay dos películas que Toriyama destaca sobre las demás, que son la de Jackie Chan, El maestro borracho, y la de Bruce Lee, Operación Dragón. Cito textualmente una entrevista que le hizo la revista American Shonen Jump. Por esa época, refiriéndose a la época de los 70, vi a Jackie Chan en El maestro borracho y me atrapó. Junto a Operación Dragón de Bruce Lee, las debo haber visto más de 200 veces. Si no hubiera visto esta película, nunca habría creado Dragon Ball. Fijaos lo importante que es. Más adelante hablaremos de una frase concreta sobre las películas de Kung Fu que le hizo decidirse por el camino que le llevó hasta Dragon Ball, lo que fue el prototipo de Dragon Ball. Pero eso lo tocaremos más adelante. Ya tenemos las tres grandes referencias del maestro, la televisión, sobre todo en su niñez, las películas occidentales, las taquilleras, las de superhéroes, y este boom, esta moda de películas muy pensadas para llevarlas a Occidente, de artes marciales, de Kung Fu de la época de los 70. Ya hemos puesto sobre la mesa el contexto del niño y joven Toriyama. Ahora, ¿cómo empezó a ganarse el pan en la industria del dibujo? Cogemos la máquina del tiempo y nos vamos a la segunda mitad de la década de los 70. El maestro, como solía hacer, estaba en un café con su cigarro, ocioso, y vio un artículo en una revista. Esta revista era la Shukan Shonen Magazine. Había un concurso de dibujo, la recompensa era medio millón de yenes, unos 4.000 euros, y la publicación en la revista. Toriyama, como ya hemos dicho, consciente de que él tenía talento, que podía vivir de ello, y como era una persona que el trabajo le llamaba la atención poco o nada, vio una buena oportunidad de empezar a ganar dinero por ahí. Dibujó y dibujó, pero cuando se dispuso a mandar el resultado final, vio que la fecha ya había pasado. Entonces se le ocurrió, oye, ¿y en la Shonen Jump? Miró y justo había un concurso en el que sí que estaba abierto. El premio metálico era inferior, eran unos 100.000 yenes, 900 euros más o menos, y la publicación de la revista. Así que el maestro decidió enviar su trabajo. En 1977 presenta su inscripción en la Weekly Shonen Jump con Awawa World, una historia cómica de dos samuráis en el Japón feudal que conocen a un personaje parecido a Superman. Este es el primer ejemplo de lo que ya hablaríamos como fusión manga de Toriyama, donde mezcla la cultura japonesa tradicional y la cultura popular que tanto mamó de pequeño y de joven, para crear historias originales y divertidas que, como ya hemos hablado, era lo que se veía en esta época. Esta entrega no tuvo éxito, no recibió respuesta, así que en el año siguiente, 1978, lo volvió a intentar. Mysterious Rain Jack se llama la obra que envió. Era una parodia de Star Wars,
también siguen coleando las influencias del maestro, caracterizada por alienígenas, había los Stormtroopers, había parodias de R2D2, metía policías japoneses, animales parlantes una vez más. Es más, otra influencia que tenía era el protagonista, era una copia total del actor y director Clint Eastwood. Ninguna de estas dos obras tuvo respuesta positiva. Toriyama seguía pensando que él tenía el talento suficiente para trabajar en la industria y su frustración empezó a hacer mella, hasta que recibió una llamada. Esa llamada decía esto: puede que prometas, dibuja algunas páginas más y envíamelas directamente a mí. El que estaba al otro lado del teléfono era Kazuhiko Torishima, un editor de la Weekly Shonen Jump de Shueisha, como ya todos sabemos. Este encuentro telefónico marcaría la vida de ambos, aunque a veces, como ya veremos más adelante, desearían no haberse conocido nunca. En el Daizenshuu número 1, el propio Torishima comenta: el primer manuscrito que Toriyama me envió fue una parodia de Star Wars. Las parodias no pueden ganar ningún premio monetario, no son originales y es bastante difícil publicarlas, pero su caligrafía me dejó impactado. Las onomatopeyas normalmente las dibujamos en japonés, pero él las había dibujado con letras del alfabeto occidental. Pensé que aquello era extraordinariamente novedoso, revolucionario y bastante guay, así que contacté con él. Gracias a esta llamada, Toriyama se estrena en el número 52 de la Weekly Shonen Jump en 1978 con su primera obra manga titulada Wonder Island. Era un one shot, que como todos sabemos es una historia que es solo un capítulo, autoconclusiva, sobre un piloto ex kamikaze de la Segunda Guerra Mundial que se estrella en el Océano Pacífico en el 44. Era original, se llegó a publicar, fue conocido, pero en una encuesta a los lectores de revista sobre qué publicación había gustado más, Wonder Island solo recibió 14 votos. Estamos hablando de una publicación con una tirada de millones de ejemplares. La cosa no pintaba bien. Aún así, y gracias a la ayuda de Torishima, el 20 de abril de 1979, Toriyama conseguía publicar otro one-shot titulado Today's Highlight Island. Trataba de un chico joven que por un dolor de muelas acudía a un doctor dentista algo extraño, ya que tenía forma de cabra, que en vez de solucionarle el problema y aliviarle el dolor, empezaba una serie de experimentos, a cada cual más extraño y gracioso que el anterior. Tuvo mejor acogida que Wonder Island, pero tampoco recibió ningún capítulo más. Sabemos que es un one shot, pero hay one shot que si tienen éxito acaban serializados y se convierten en una serie con una periodicidad establecida. Esta vez tampoco tuvo éxito. Y por fin llegamos a una fecha importante en el devenir de la carrera artística de Toriyama, el 15 de agosto de 1979. Sale a la luz su tercer one shot, muy influenciado por un consejo de Torishima. ¿Por qué no hacemos que la protagonista esta vez sea una chica? Así nació Tomato, Girl Detective. Esta chica, con su mezcla de inocencia, de momentos bastante graciosos, era muy patosa, tuvo una acogida mucho mejor que los dos intentos anteriores. Este one shot trata de una chica que va a empezar su primer día de trabajo en una comisaría, llega tarde, en pijama, intenta cambiarse de ropa delante de todos sus compañeros que son hombres. Aquí ya vemos esas bromas picantes o subidas de tono de Toriyama, que en su primer día pues atrapa a un delincuente que es bastante buscado por la policía, que es Kenta Kuraku, que si lo cambiamos el orden de las palabras es Kuraku Kenta, Clark Kent. Volvemos a ver las influencias de Toriyama en su obra. Obviamente, Kenta Kuraku, Superman, es la primera aparición de este maravilloso personaje que ya hablaremos de él en Doctor Slump. Todo esto fue el caldo de cultivo para que la gente accediera por primera vez en masa con una respuesta muy positiva a la obra de Toriyama. Por fin, Akira Toriyama metía la cabeza en la industria del manga. Como curiosidad, cabe añadir que Tomato aparece en un cameo en el anime de Dragon Ball, en el capítulo 44, inmersos en plena saga de Red Ribbon. No sé si recordáis el capítulo de Husky, la ladrona que se hace pasar por vidente en este parque de atracciones. Pues aquí vemos a Tomato,
Y aquí acaba esta primera parte del vídeo que quiero hacer sobre Toriyama, desde sus inicios a cómo llegó a Dragon Ball, pasando por los one shot que ya hemos comentado, y empezaremos en el siguiente vídeo hablando de Doctor Slump. Manga recomendadísimo por mi parte, ya os hablaré en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado y hoy pues sobre todo felicidades a Akira Toriyama, que cumplas muchos más y muchas gracias por Dragon Ball. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.